Seguimos en la fiebre del mundial y nosotros analizando boxísticamente los grupos. Así es, Daniel. Oye, vi que mucha gente le gustó el ejercicio. Tú sabes que cuando uno inventa estas cosas, uno dirá de que de repente a la gente le gusta o de repente la gente dice que esto más es tan goofy, tan Pero loco. es creatividad, es tratar, tú sabes, de mantener nuestro ambiente boxístico a sabiendas de que estamos en una fiebre, ¿no? Así es. Bueno, la semana pasada, y están todos los videos ahí, usted los puede buscar en Instagram y en YouTube. Analizamos los grupos A, B, C y D. Hoy vienen los siguientes 4 grupos. El de Panamá todavía viene la próxima semana. El último, sí. Así que vamos a empezar, Daniel, con el grupo E, que tiene Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Y aquí el número 1 por... Muy fácil. Sí, porque no hay mucha competencia, Sí. es Alemania. Sí, Alemania. Alemania es un país que ha tenido muchos campeones mundiales y uno tiene que recordar al primero de ellos, que fue Max Schmeling. Era un tipo temido. Campeón mundial del peso pesado. Fue el hombre que le quitó el invicto a Joe Louis. En esa primera pelea no estaba en juego el título mundial. En la revancha, que fue 2 años después, en el año 38, Joe Louis era el campeón mundial y defendió el título con Schmeling y lo noqueó en el primero. Pero el tema aquí, Juan, es algo más allá de lo boxístico. Sí. El tema político. Estamos hablando de los años 30, Sí. la guerra, la supremacía étnica que Adolf Hitler promovía en el mundo. Y recordemos que Joe Louis negro, Max Schmeling blanco. Y entonces, a pesar de que en honor a la verdad, Schmeling, yo he estudiado mucho este tema, y no es que Schmeling pensara así, sino que era el dominio de los nazis en Alemania, y tú sabes lo que le pasa a la gente cuando no se... Sí, o sea, el hecho de que tú tengas un presidente, un dictador o alguien, no significa que tú estás de acuerdo. Es más, lo más seguro es que no estás de exactamente. acuerdo con... Pero mira, hay con muchas Hitler. cosas de Schmeling. Schmeling vivió casi 100 años. Sí, Y yo Schmeling... me acuerdo que una pelea de Felix Storm que hubo en Alemania de Felix, no me acuerdo, no, de un peso pesado que hubo en Alemania hace unos años. Se celebró el cumpleaños 100 de Max Schmeling ahí en el ring. Sí, y él llegó a ser un hombre muy exitoso en la vida privada. Así es. Creo que llegó a representar a la Coca-Cola en Alemania. Fue un hombre que triunfó mucho. Y bueno, Max Schmeling, campeón mundial en el año 1930. Pero Alemania tuvo que esperar más de 40 años para tener su segundo campeón mundial. Imagínate. Que fue Eckhard Deich, que quizás a muchos no les suene, pero fue el hombre que se coronó campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo los Super Welter cuando le ganó a Elisha Ovet. Elisha Ovet, que es de un país también poco boxístico, Bahamas. Okay, Sí, pero muy poco. no está, así que no Así. no está en este grupo. Y lo perdió con Rocky Mattioli. Y después vinieron muchos campeones mundiales, tanto masculinos como femeninos. Así es. Los más rescatables, Daniel, yo diría que es Ben Otke, que se retiró invicto. Porque se retiró invicto. Así es. Pero yo metería a Marco Juca ahí, Marco por Huck. la cantidad de defensas que hizo del campeonato crucero. Felix Sturm. Felix Sturm, bueno, muchos lo recordarán porque fue el hombre al que Oscar de la Hoya le ganó el campeonato mundial mediano. Arthur Abraham. Arthur Abraham, buenísimo, Así es. buenísimo. Muchos. Incluso allí yo me imagino que ocurre esto con los boxeadores cubanos, ¿no? Porque Joan Pablo Hernández se radicó en Alemania Así es. y se le considera como un campeón de Alemania, como ocurrió con Legrand en España Y o como con- ocurrió con Mantequilla. Y con Juan Carlos Gómez también. Y creo. Juan Carlos Gómez, exactamente. No, pero sin duda alguna, sin duda alguna. Más de 23 campeones mundiales, Alemania sin duda alguna el número 1. Bueno, aquí, Daniel, el número 2 es sin duda Ecuador. ¿Por qué? Porque Costa de Marfil y Curazao tienen casi nula participación en el boxeo. Pero ahí vuelve también el tema geopolítico y del nacimiento y la nacionalización. Porque Costa del Marfil vio nacer a Ryan Verdi. Ok, Verdi. ajá, El Ryan Verdi, el que acabamos de Correcto, transmitir una así. pelea de él que se coronó campeón mundial. Así Bridger. es. Bridger, correcto, así es. Y también había otro de Costa de Michel Soro. Ah, ok, correcto. Michel Soro. Que es francés. Que francés, Ah, pero nacido nacido. en Costa de Marfil. Fue campeón Gold de la AMB. No llegó a ser campeón, ¿verdad? Él disputó título mundial, me parece, pero Soro no llegó a ser campeón en No, propiedad, ¿no? no. Pero ese es el tema, ¿no? Sí. Del De nacimiento. aquí- o sea, porque tú puedes nacer en un país, pero tu carrera boxística o tus logros boxísticos hacerlo Sí. bajo la bandera de otro. En Panamá tenemos a Luis Federico Thompson. Correcto. Nacido aquí en Panamá, Pero se radicó en Alemania, en Argentina, Y- se casó en Argentina, sus hijos argentinos. fue campeón y- sudamericano. Campeón sudamericano y es argentino. Así o sea,
Sí. ¿Quién puede negar eso? ¿No? Entonces, de Ecuador, Daniel, ¿por qué? Entonces tenemos a Alemania primero y ¿a quién vamos a poner segundo? Ecuador. A Ecuador. Ajá. Por Jack Kulkai, que Por es el mismo Jack- caso también que alemán, Sí, ¿no? Jack Kulkai, pero mira la coincidencia, Jack Kulkai es de Ecuador, pero sus logros son para Alemania prácticamente porque él nació de Ecuador, pero se fue a vivir a Alemania muy joven. Y compitió olímpicamente para Alemania. Para Alemania y fue campeón Sí. olímpico, campeón mundial olímpico. Sin también. duda, yo creo que Kulkai no habla ni español. Así es. Nada más, nada más que él nació en Ambato, Así Ecuador. Pero, bueno, pero de Ecuador yo puedo mencionar boxeadores que no llegaron a campeones mundiales, pero que en la época en que yo era un niño eran figuras muy conocidas, como Ángel Petizo Sánchez, que fue un mosca muy destacado, Jaime Valladares, que fue el primer Golden Boy que yo recuerdo, que después se popularizó mucho ese término, ese apodo, ese nickname de Sí. Golden Boy, pero Jaime Valladares Sí, era el primer Golden Boy. El que perdió con Laguna. Sí, Eugenio Espinosa. Correcto. Que se lo ganó en Quito. Tu papá fue juez en esa Así pelea. es, así Creo es. que era la primera vez que tu papá salía como oficial de Panamá, pues salía oficial extranjero. Después en la revancha, acá en Panamá, pues Laguna se ganó a Eugenio Espinosa. Segundo mercado que empató con Bernard Hopkins. En la altura de Quito. Correcto. Pero después en la siguiente Así es. pelea, pues Hopkins se lo ganó. Y Correcto. Carlos Góngora, que fue campeón de la Ivo. Muy bueno, Sí. Carlos Góngora muy bueno. Yo creo que nosotros lo hemos mencionado varias veces. Lo que pasa es que recuerden que la IVO no está entre los 4 primeros organismos, ¿no?, que rigen el boxeo, pero Góngora muy bueno. ¿Te acuerdas? Muy Ellos bueno. también tenían un prospecto recientemente, Eric Bone. Eric Bonet, que peleó Con con Metralleta. Alberto Metralleta Así- Mosquera. Metralleta yo así. creo que le quitó el invicto allá en Ecuador. Así que, bueno, Ecuador quedaría de segundo. Ecuador quedaría segundo y Costa de Marfil quedaría con posibilidad de repente de meterse como uno de los ¿Y mejores. Curazao terceros. ni por No, ahí? Ni por ahí. Sí, porque no han tenido campeones No, mundiales. No ha tenido nada. Bueno, Sí. sí han tenido, ¿no? Sí han tenido algunos boxeadores que en su momento, pues, llamaron la atención, pero no llegaron Tuvieron un boxeador, eso no fue el país que un boxeador peleó con Ana Pascal. No, sí, ¿O fue Aruba? no, ese fue en Curazao. Fue en Curazao. José Español, Así pero es. no era curazaleño, era venezolano, Así es. que peleó con Ana Pascal, así Sí. como lo están oyendo, Sí. una pelea de un hombre con una mujer. Pero Marcelo Zimmerman fue un boxeador que tuvo de repente alguna relevancia, porque él le ganó, por ejemplo, a Escopeta Hernández, que lo recuerdan que aquí en Panamá derribó a Roberto Orá en el primer asalto, pero cuando peleó con las peleas importantes como con Glenn Coffey Johnson, perdió, no llegó a campeón. Iván Zamuco, que peleó con Wilfredo Gómez, pero no en pelea de título mundial. Wilfredo lo noqueó, Wilfredo noqueaba a todos sus rivales. Así que esos son los nombres más rescatables que yo diría de Curazao. Así que quedaría Alemania, Ecuador en 2. Y posiblemente entre Costa de Marfil, pero eso hay que verlo después cuando terminemos los grupos. Muy bien, ok. Siguiente grupo. Y Curazao en su modesto cuarto lugar. Así es. Grupo F, Japón, Y Suecia. no, suerte que no hablaste de la goleada, ¿no? No. No. ¿De qué goleada? De la que de le la dio Alemania. Alemania, pero Y, bueno. bueno, sí. Grupo F, Japón, Suecia, Países Bajos y Túnez. Aquí el número 1, sin discusión, es Japón. Es más, Japón es candidato a ganar Sí. todo el mundial de nuestro de por boxeo. ejecutorias boxísticas, sin duda alguna. Así. Más de 100 campeones mundiales si contamos el talento masculino con el femenino, figuras verdaderamente trascendentes y las que están todavía activas, ¿no? Porque Naoya Inoue Sí. es un seguro miembro del Salón de la Fama y yo diría que si termina su carrera en los términos en los que está, sin manchar su legado como suele ocurrir, sería Naoya Inoue el mejor japonés de todos los tiempos. Así es, pero ¿verdad? sí. Digo, contando, imagínate, el primer japonés superestrella fue Fighting Arada, ¿no? Fighting Arada, Sí. que fue campeón mundial en los pesos pluma y fue el único hombre que derrotó a Eder Joffre. Ah, ok. Yoko Bushiken. Después Yoko Bushiken, el verdugo de los panameños. Y tuvieron muchísimos, o sea, Muchísimo, si lo decimos más, muchísimo. vamos a mencionar unos más recientes, Takashi Uchiyama, Sí. que era un gran campeón hasta que llegó Jerrel Corrales, y el Kazuto Yoka. Y vamos a mencionar los que se vincularon con Panamá, por ejemplo, Kuniaki Shibata, Correcto. Hiroshi Kobayashi. Japón, no, por lejos. Oye, ¿no? Nakatani también, que su única derrota ha sido Junto con a el- Nakatani, que solamente ha perdido con Naoya. Así que bueno, aquí no hay mucho que Y comentar. los 3 Koki Kameda. Exacto, así es. Koki, Daiki y Tomoki. Entonces, bueno, segundo lugar aquí, Daniel, sin duda es Suecia, porque tienen a Ingemar Johansson, que fue campeón mundial de los pesos pesados, y tienen a Badu Jack,
que, Sí. que ha sido campeón en múltiples divisiones. Suecia. Así es. Badulla, que aunque muchos se sorprendan, es sueco. Sí, Sí. porque nació en Suecia, Sí. pero creo que la mamá... La mamá es sueca y el papá, es de Gambia. De Gambia, correcto. Mira tú, Sí. mira tú. No, pero sí. Y entonces Países Bajos, Países Bajos quedaría posiblemente como candidato a mejor tercero porque tienen a una de las mujeres más importantes en la historia del boxeo. Lucía Ricker. Que es Lucía Ricker. No, pero y exacto. Regilio Tour. Esa, bueno, también. Sí. Regilio Tour fue campeón de las 130 libras cuando Oscar de la Hoya dejó el título, que fue el primer título mundial que ganó Oscar de la Hoya. De la OMB. No, el primer título sí, de la Sí, 130 sí, de la OMB. correcto. Él hizo una defensa, creo, ese lo ganó a Bredal, ¿no? Al danés Bredal. Correcto. Hizo una defensa y subió a las 35, quedó el título vacante y Regilio Tour lo ganó. Y Regilio Tour, miren ustedes, son estas figuras que verdaderamente... Bueno, él nació en Surinam. Pero nosotros sabemos la situación de Surinam, lo vimos casualmente en las eliminatorias de Panamá con Surinam y demás, que son colonias, no, son posesiones holandesas, correcto. ¿no? Entonces, pero Regilio Tour vivió en los Países Bajos, campeón mundial, yo creo que es el único caso, ¿no? De los Países Bajos. Y bueno, yo creo que Regilio Tour hay marca porque fue campeón mundial y no perdió el título. Okay. Él no, yo no recuerdo que él lo abandonó para subir de categoría. Así que ahí, Países Bajos, bueno, yo creo que queda bien. Entonces, Japón, Suecia y Países Bajos. Aguanta, ¿y Túnez? Túnez no creo que mucha cosa. Pero Túnez tuvo a Víctor John Pérez, que fue campeón mundial mosca. Incluso intentó ganar el campeonato de los gallos, enfrentó a los mejores, enfrentó a Eugene Wata, Baltasar Sanchilli, a Emil Spider Platner, a Panamá Al Brown, lo enfrentó 2 veces. Pero como dicen, no perdió contra... Sí, pero fue campeón mundial mosca. Pero no pueden pasar más de 3, así que exacto, se queda por fuera. No, pero de todas maneras mencionarlo, ¿no? Para mencionarlo, sí. Pero espérate, también hay otro campeón mundial tunecino. Ajá. Y mira tú, para que usted vea que este asunto es tan vasto, tan amplio, que incluso nosotros que vivimos a veces nos olvidamos. Kamel Bouali, ajá, campeón mundial de las 130 libras de la OMB en 1989. Eso era cuando la OMB estaba empezandito. Sí, así es. Por eso es que como que no queda muy referenciado. Exacto. Porque eran los primeros campeonatos de un organismo que todavía no tenía el reconocimiento que tiene hoy. No para demeritarlo, ¿no? Pero de repente en ese momento los boxeadores de élite no se interesaban por el título de un organismo nuevo. Más, Kamel Bouali se corona porque el campeón, que era boricua, John Molina, abandonó el título. Exacto. Es que no había... Es importante que ustedes comprendan que no siempre la OMB tuvo este reconocimiento mundial como lo tiene hoy día. Al principio no crean, muchas veces no eran muy reconocidos en el mundo del boxeo, pero ahí están las estadísticas para eso, y hay que respetarlo. Él disputó la vacante con Toñito Rivera, le ganó y después perdió con Daniel Londa el título. Y John Pérez y él entonces serían los campeones mundiales tunecinos, ¿no? Ok, bueno. Muy bien. Dale, entonces, Daniel, grupo G. ¿Cuál es el grupo G? A ver. Este grupo G tampoco es muy... este es el de Bélgica, sí, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Aquí Nueva Zelanda tiene que ser el primero por David Tua y Joseph Parker, diría yo, ¿verdad? Porque David Tua, no fue campeón mundial, pero disputó el campeonato mundial, tuvo grandes victorias sobre boxeadores que llegaron a ser campeones mundiales, sí, y Joseph Parker, que es un actual... bueno, ya no. No, o sea, pero es un actual. Pero es una figura importante de los 15 mejores. Y en cualquier momento pudiera volver que le ganó a Andy Ruiz cuando Andy Ruiz estaba invicto. Él fue el que le quedó invicto. Así es. Ok, pero vamos a zona Daniel Alonso, pues, con Nueva Zelanda. Bob Fitzsimmons. No, vamos. Bueno, vamos a hablar primero del caso de Bob Fitzsimmons. Bob Fitzsimmons fue una de las primeras estrellas del boxeo que existió. Él nació en Inglaterra. Primer triple campeón mundial. Exacto. Él nació en Inglaterra, pero de muy joven, no sé por qué motivo, se fue a vivir a Nueva Zelanda y él se formó allá. Sí. Entonces muchos historiadores neozelandeses como que lo adoptan pues como neozelandés. Pero es controversial porque en verdad él nació en Inglaterra. Pero bueno, dale, Daniel. Entonces, Torpedo Billy Murphy. En 1890 y tanto era una superestrella neozelandés. Claro, estoy hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX. Pero ahí está. Hizo muchas peleas importantes, aunque las grandes, como se dice,
Por ejemplo, cuando enfrentó a George Dixon, que fue campeón mundial, y cuando enfrentó a John Griffo, del que hemos hablado aquí varias veces, del famoso John Griffo del siglo XIX, pues perdió. Pero Torpedo, Billy Murphy, es considerado de la época de los pioneros. Recuerden que en la clasificación mundial hay por categorías, porque el boxeo ha tenido diferentes etapas, ¿no? Sí. Estamos hablando de la etapa incipiente del boxeo, que eran finales del siglo XIX, del boxeo como lo conocemos hoy. 90 y algo, Exacto. exactamente. Pero creo que vale la pena mencionar. Ok, entonces, Daniel, segundo lugar, aquí mencionaste a Riyad Mahrez porque nació en Costa de Marfil, cuando estamos hablando de otro grupo, Sí. pero su logro boxístico fue con Bélgica. Con Bélgica. Es más, es 2 veces campeón Sí, mundial. porque Crucero y Bridger. Crucero y Bridger, Sí. así es. Tienen a una de las mejores mujeres boxeadoras de la historia, que es Delphine Pearson. Delfín ¿Verdad? Pearson. Nosotros transmitimos una pelea. Correcto. ¿Con quién fue? Con Katie Taylor. Con Katie Taylor. Que, Wow. Es más, esa pelea, No. cuidado, que fue mejor que la de Katie Taylor con Amanda Serrano. Dios Lo que pasa mío, es que qué peleón. como no tenía tan alto perfil, pero... Así es. Oye, hablando de Katie Taylor, Daniel, ella, su despedida, ya han vendido como 70,000 boletos para su No, despedida. por favor. Sí. Estamos hablando de una de las grandes boxeadoras de todos los tiempos. Bueno, Bélgica también tiene un boxeador, Jean-Pierre Koopman, que se enfrentó a Muhammad A Ali. Muhammad Ali. Así es. Correcto. Así que queda de segundo lugar Bélgica en este grupo que es muy débil Sí. en boxeo, ¿no? En O general. sea, Irán ni lo mencionaste. No he mencionado, era el que puede entrar como tercero, Daniel, y meterse de repente como mejor tercero, es Egipto, que hicieron un logro muy improbable para un país tan poco boxístico, que es que en uno solo Juegos Olímpicos, que es Atenas 2004, tuvieron 3 medallistas en los mismos Juegos. O sea, eso hasta para países boxísticos hazaña. es una hazaña. Así que Una hazaña. eso le pudiera Eso lo dar algo. hacía Cuba en su tiempo, lo Y- hacía Estados Unidos. Exacto. Irán, no sé si tienes alguna referencia. Pero ¿qué pasó? Ven acá, buen dato, Juan, buenísimo. ¿Qué pasó ¿Y con qué ellos? pasó? Nada. En lo profesional no llegaron a nada. Sí, porque Egipto no. Aunque nosotros hace un tiempo creo que transmitimos una pelea, una cartilla donde había un egipcio. Sí, pero Pero son esporádicos, Es ¿no? más, Y muy. y hace poco la pelea famosa de Rico Verhoeven con Usyk fue en Egipto. Exacto. Pero bueno, pero eso es como... Sí, en las pirámides allá Sí, de Giza. Así es. Pero así. bueno, ¿Irán tienes algo? de Irán no. No, No. sin duda queda en Modesto todo- cuarto lugar. Cuarto lugar. Entonces ahí queda Nueva Zelanda primero, Bélgica y segundo, posiblemente Egipto, Egipto entra- para un tercero. Así es. Muy Entonces, bien. el último grupo que vamos a ver hoy, Daniel, grupo H, otro, no, ese es facilísimo. otro grupo que tampoco es muy boxístico, España, Arabia Saudita, Uruguay y Cabo Verde. El número uno sin duda es España. Sin duda España. España es un país que ha producido más de 10 campeones mundiales, ¿no? Yo creo como 12 campeones. Pero con España también está el tema de la estadística de que José Legrá es considerado español porque se nacionalizó español, pero es cubano. Exacto. Así que eso es importante. Pero aún sin Legrá, yo creo que la época de Pedro Carrasco, de Perico Fernández, que fueron campeones mundiales para España, Sanchilli, que fue el primero que le ganó a Panamá al Brown de Panamá, Uco Lastra, que le ganó a un panameño, a Rafael Ortega, Eso. y perdió la corona con Eusebio Pedrosa, y más recientemente el hombre que a mí me manda al kinder a cada rato, que es Kiko Martínez. Los dos mejores yo creo que son los dos más recientes, son Castillejo y Kiko. Javier Francisco Castillejo, el lince de Parla, tiene un mérito en su momento, y es que fue el primer español campeón mundial en pasar de la primera defensa. Imagínate tú. Es así. un dato interesante. Y después lo perdió con Y De La con él Hoya. perdió con Oscar de la Hoya, el de Y- la 54. Y Kiko Martínez, que es un de barco. No, ese es un hundebarco. Así Ese es un es. hundebarco. Pero España, sí, 11 campeones mundiales. Así Mira es. tú. Muy Entonces, bien. Daniel, aquí el segundo pudiera ser Uruguay, porque Por default, porque porque Cabo Verde y Arabia Saudita no tienen casi nada. Lo único que tiene Arabia Saudita es que ahora es como el epicentro de muchas peleas. Claro. Pero eso no es un logro boxístico Sí, del sí, país, un eso logro, es un billete. sí, un logro monetario. Ahora, Uruguay no ha tenido campeones mundiales, ¿ah? No, Pero ha tenido una figuras ha importantes. tenido una campeona que es Chris Namus, creo. Que es Chris Namus. Así es. Correcto, que fue campeona Sí. mundial femenina. Así es. Y que en su momento, ¿Y Cecilia Comunales no es uruguaya? ¿O Sí. ella es argentina? Cecilia Comunales, Sí, yo creo que ella es uruguaya, ¿verdad? yo creo que es uruguaya, pero Cecilia Comunales no fue campeona mundial. No sé. Chris Namus, yo creo que sí. Sí, así es. Sí, cómo no. Oye, pero también Uruguay
hay países que no han tenido campeones mundiales, pero que tienen púgiles que son referentes indiscutibles, como Alfredo Evangelista. Es que peleó con Ali y con Holmes. Y con Spink. Y con Spink, imagínate. No. Es que Alfredo Evangelista se lo ganaron los monstruos. Así es. Alfredo Evangelista fue campeón de Europa, en el circuito europeo. Ese era el hombre, un peso pesado de valía. Pero claro, cuando le tocó enfrentar acá a los inmortales, pues le tocó perder, ¿no? Pero Alfredo Evangelista tuvo un tiempo aquí en Panamá, vivió en la casa de Roberto Durán. Mira. Era una figura. Ahora, antes de Alfredo Evangelista, porque Alfredo Evangelista fue en los años 70, pero antes de Alfredo Evangelista estuvo Don Omar Martínez. Así es. Que fue un semipesado que no llegó a campeón mundial, pero que hizo mucha bulla en su época, innoqueable, nunca fue noqueado. Mira que peleó con Archimur, que Archimur es el rey de los noqueadores. Y no lo pudo noquear. Archimur no lo pudo noquear. Y le ganó a Kid Gavilán. Al cubano, imagínate tú. Sí, así es. Así que sí, porque él militaba ahí en los semipesados. Gavilán fue mediano, pero bueno, por ahí estuvo. Pero esos son los nombres más rescatables. Cris Namus con la femenina, Don Omar Martínez y Alfredo Evangelista por Uruguay. Entonces, bueno, ahí queda España y Uruguay. No hay cabida aquí para mejor tercero. No, bueno, Cabo Verde, que yo sepa, no. Arabia Saudita tampoco. Así que ahí queda claro, ¿no? Bueno, entonces ya la próxima semana terminamos con los grupos y después seguimos, ¿no? con los 16avos, octavos, cuartos, semis y final. Bueno, qué curioso. A mí me alegro que a la gente le haya gustado porque es parte del ingenio. Esta idea fue de Juan y uno la desarrolla y como que nos permite hablar de historia, ¿no? Y acordarnos de cosas que ni nos acordábamos. Porque acuérdate que a veces uno sabe las cosas y se le olvidan. Así mismo es. Si no las pones en práctica. Pero bueno. Hablando de las cosas que uno no sabe y se les olvidan, la otra vez me dice Giancarlo, mi sobrino, dije, Juan, ¿tú cuánto tiempo tú tienes que no escribes en letra cursiva? ¿Te acuerdas que en la escuela en nuestros tiempos tú tenías que escribir en letra cursiva? Claro. Ya yo no puedo escribir así, ya yo tengo que escribir así en letra de bloque. Mira. O sea, y son cosas que uno pierde por la falta de práctica. Curioso, sí. Sí, inténtalo tú un día para que tú veas. Sí. Un momentito. Acabamos de revisar el VAR y detectamos una omisión que iba a ser a mi juicio imperdonable, ¿ah? Porque cuando hablamos de Cecilia Comunales, ni tú ni yo nos acordábamos. Y miren usted qué ironía. Que fue aquí en Panamá. Que fue aquí en Panamá con la dominicana Maribel Santana, que Cecilia Comunales se coronó campeona mundial de peso ligero. Así es. Una boxeadora que creo que solamente perdió una pelea en su carrera, uruguaya. Así que hay que incorporar con todo el derecho a Cecilia Comunales en Uruguay. O sea que Uruguay se afianza como el número 2 de ese grupo. Listo, muy bien. Verificado. Cecilia Comunales fue campeona mundial. Oye, y para terminar, Daniel, hablando, la gente dice, oye, cuando alguien está de mala suerte, a veces como que le caen todos los problemas juntos. Floyd Mayweather es el caso. Ay, Dios mío. ¿Te acuerdas? Hace una semana... ¿Cómo se ha enredado la vida? O sea, pero bueno. Mira, todo lo que le ha pasado, ¿no? Ustedes lo que siguen este programa saben, pero la semana pasada tuvo un problema de meter cheques sin fondo. Imagínate, Daniel, o sea, yo puedo entender que tú metas un cheque sin fondo de que para pagar la luz por necesidad, para que de repente, mientras tanto, no te corten la luz por unos días, pero meter un cheque falso para comprarte un Rolex. Ey, pero ¿quién va a pensar? Qué bueno, exacto. Que un cheque de Floyd Mayweather Jr. no tiene fondo. Así es, bueno, lo demandaron por eso la semana pasada. Y ahora mira esta locura que hizo. O sea, esto ya es una persona... y tú te acuerdas que él había demandado y que a Showtime, porque no le habían pagado no sé cuántos millones, bueno, Showtime lo contrademandó. Porque créeme, ¿quién tú crees que tiene mejor su finanza? ¿Showtime o Floyd Mayweather, que no sabe ni leer? Entonces, Daniel, mira esto. Él iba a pelear con Mike Tyson en marzo. Él había hecho un deal con una compañía que se llama... Para 2 peleas, ¿no? Pues para 2 peleas. Una era con Tyson y la otra con Pacquiao. Y la otra con Manny Pacquiao. Eso lo hizo con una compañía que se llama CSI Sports. La cosa es que la compañía, la pelea con Tyson no se pudo hacer. Él ya había pedido... Bueno, pero no se pudo hacer no por culpa de Floyd. Yo creo que Tyson se lesionó. Sí, algo pasó, pero no se pudo hacer. Sí. Pero ¿qué pasó, Daniel? Que la misma pelea que él ya le había ofrecido a ellos, con Pacquiao, también se lo ofreció a Netflix. Mira, o sea que se lo ofreció a dos personas. Pero eso es una irresponsabilidad estafa total. Entonces, a dos grupos diferentes le ofreció la misma pelea. Entonces, ¿qué pasó? Él le pidió así, ese adelanto sobre las peleas, sobre las 2 peleas. Floyd no tiene abogados, loco, no tiene gente que lo oriente. La cosa es que ahora CSI lo está demandando porque le pidió un adelanto
que obviamente no existe el completo, o sea que del adelanto de dónde va a salir, y entonces también lo van a demandar Pero estamos hablando de 4,5 millones. Sí, lo van a demandar por más por haberle ofrecido la pelea a ellos y a Netflix también. Wow. Lo más seguro es que esa pelea ni se haga, porque no los jueces le van a poner una, ¿cómo se dice? Cuando prohíben que algo pase. Sí. O sea, van a prohibir, y Mayweather a pelear que en Grecia con un tipo. Otra también se dijo que iba. Pero no lo van a dejar salir porque el fisco de Estados Unidos le va a quitar el pasaporte porque debe impuestos. O sea que Sí, Juan, pero Lo- Floyd Mayweather estará limpio, loco. tienen que estar. Pero esto es increíble. Increíble, increíble. Wow. ¿Te acuerdas que prendía los billetes así Qué bárbaro. y los recogía, los mantenía en el piso y los soplaba? Oye, bueno, yo vi el programa del martes tuyo con Miguel, donde hablaron de Natalie. Yo no he tenido la oportunidad y lo quiero hacer ahorita públicamente de felicitar a Natalie Delgado porque lo que ha hecho es verdaderamente formidable, trascendente y sin parangón alguno. Porque más allá del éxito boxístico, se trata de una ama de casa que tiene esposo, que tiene hijos a los que tiene que hacerle el desayuno en la mañana, que tiene un trabajo que cumplir, que entrena después que sale del trabajo, que tiene un grado académico. Óigame, esto es algo totalmente atípico. Esto no es el modelo normal, común y corriente de un atleta, ya sea varón o mujer. Y ¿no? las rivales de ellas que ha tenido y que puede tener, lo más seguro es que solo se dediquen al Por boxeo. supuesto. Así que pero si es que es la ventaja es que que lo, tienen. lo vimos con Yasmín Artigas, hombre, una atleta, una fisiculturista que se dedica a eso frente a, insisto, a una dama, una madre de familia que además es atleta. Y miren lo que ha logrado Natalie Delgado. Verdaderamente que yo estoy súper emocionado, muy feliz de lo que ella ha logrado y creo que es un ejemplo único. Esto no significa que estoy demeritando ni a Ana Pascal, ni a Chantal Martínez, mucho menos a Teina Bailón, pero estamos hablando de una mujer que es casada y con hijos y que Exacto. ama de casa. Fantástico, Natalie, fantástico. La vamos a tener la próxima semana acá, Hombre. tanto en lo mejor del boxeo en la televisión como en nuestros programas de en línea. Así Entonces, que, ¿listo entonces? Listo, Daniel. Muy bien, entonces con Miguel Salerno estuvo con nosotros también Giancarlo Tapia Barzallo, Juan Carlos Tapia Rosas y Daniel Alonso. Esto ha sido nuestro round de estudio.